La tensión que se vive entre Rusia y Ucrania ha empezado a alcanzar directamente a la Alianza Atlántica, y es que algunos países están empezando a calcular participar de manera directa en el conflicto, algo a lo que no se opone Rusia, pero sí que les dice que se abstengan a las consecuencias. Y es que, por ejemplo, Polonia ha empezado a evaluar la posibilidad de derribar misiles rusos sobre Ucrania. Sí, atacar a Rusia defendiendo a Ucrania, pero desde el territorio polaco. ¿Qué significa exactamente esto y por qué se encienden las alarmas en la OTAN? Vamos a comentarlo. Polonia está considerando la posibilidad de derribar misiles rusos cerca de su frontera. Esto ha declarado el portavoz del Ministerio de Defensa del país, Paweł Wronski, luego de que las autoridades ucranianas hicieran esta propuesta a sus aliados. Lo ha solicitado Ucrania y Polonia no le ha parecido una mala idea. Esta cuestión se está examinando desde el punto de vista jurídico y técnico, pero aún no se han adoptado unas decisiones al respecto, terminó comentando el funcionario en una entrevista a la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El mismo ha agregado también que Kiev pidió a Varsovia que utilice su sistema de defensa antiaérea para destruir misiles rusos sobre el territorio de Ucrania. En este caso, el propio Wronski ha añadido que las conversaciones sobre el caso surgieron después de que, según ha dicho él, supuestamente un misil de crucero ruso entró en el espacio aéreo polaco cerca de la ciudad de Ozerdow durante unos 39 segundos y luego salió de él. Al mismo tiempo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha destacado que no se trata de una transferencia física de sistemas de defensa aéreo polaco a Ucrania, sino que van a dispararlos desde su propio territorio. Él dice que en Polonia no hay absolutamente ningún debate sobre eso. No existe tal posibilidad de que el sistema de defensa antiaérea polaco esté fuera de las fronteras del país, terminó enfatizando el propio funcionario. Un día antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, propuso que los aliados occidentales de Kiev derriben desde sus territorios los misiles lanzados por Rusia contra suelo ucraniano. Lo que ha sostenido, por ejemplo, el propio funcionario Dmytro Kuleba es que no existe ningún argumento legal de seguridad moral que termine impidiendo a los socios derribar misiles rusos por encima de Ucrania desde sus propios territorios. Esto lo dijo durante una rueda de prensa al lado de su homóloga alemana, Annalena Baerbock. De hecho, para esto la Alianza Atlántica se está empezando a preocupar bastante, porque siguen aumentando los argumentos y siguen aumentando pues las tensiones en la cual se está viendo ya enredada la propia OTAN. Y es que, por ejemplo, ha tenido que salir al frente la OTAN a asegurar que no van a tener la intención ni van a enviar ningún tipo de tropas a Ucrania. Claro, para que tenga que decir esto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se demuestra que poco a poco se está, algunos dicen arrastrando, pero viendo una participación más activa de la OTAN en este complicado escenario. De hecho, esto lo ha tenido que declarar nada más y nada menos que el vicesecretario general del bloque bélico. Estamos hablando de Mircea Iona. El mismo ha dicho que la OTAN no busca enviar tropas a Ucrania. Esto lo declaró de inmediato tras los diferentes escenarios de acciones y planteamientos que está, por ejemplo, diciendo Polonia, país miembro de la OTAN. El propio funcionario ha puntualizado que la OTAN intenta evitar la escalada del conflicto y planea no involucrarse, añadiendo que hay una línea que divide el territorio de la OTAN de los territorios que no pertenecen al bloque bélico, haciendo referencia obviamente a que Ucrania no es parte de la OTAN. Sin embargo, el conflicto está a flor de piel y para muchos esta participación activa que está planteando precisamente Polonia podría terminar haciendo que un país miembro de la Alianza Atlántica acabe en un conflicto directo con Rusia. La Cancillería china acaba de salir al frente a acusar al Reino Unido de echar leña al fuego en el conflicto ucraniano. Esta es una de las pocas veces en las que la administración de Xi Jinping habla directamente del conflicto ucraniano y no lo hace necesariamente para ir en contra de Ucrania o para hablar de su apoyo a Rusia, sino para ir contra el Reino Unido. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de China? ¿En qué se están basando y qué información tienen? No es Pekín, sino Londres quien echa leña
al fuego en el conflicto en Ucrania. Esto ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin. La víspera, el ministro de Defensa británico, Grant Shapps, había afirmado que Londres y Washington supuestamente tienen pruebas de que Pekín está suministrando o tiene la intención de suministrar armas a Moscú que podrían utilizarse en el conflicto en Ucrania. Pero lo que llama la atención es que no ha mostrado pruebas y ni siquiera las ha citado. Lo que ha terminado denunciando Wang Wenbin es que han notado que las declaraciones correspondientes del Reino Unido no las apoya ni siquiera sus aliados más cercanos. Cabe destacar que en lo referente a Ucrania es la parte británica y no la parte china la que está echando más leña al fuego en el conflicto. En sus palabras, él comenta que hay informes de que Rusia y Ucrania estuvieron cerca de acordar un cese al fuego hace 2 años, debido a los obstáculos que empezaron a meter, sobre todo por la parte del Reino Unido y algunos otros países. El conflicto se ha prolongado hasta ahora. En lugar de los ataques injustificados a China, Londres debería replantearse su papel en esta crisis geopolítica, según ha comentado el propio portavoz. Poco antes, el vocero había indicado que Estados Unidos es responsable de la crisis que se está viviendo en Ucrania y de la escalada. La postura de Washington, según él mismo dice, consiste en buscar enemigos en lugar de buscar la paz. En este contexto, el diplomático ha aconsejado a Estados Unidos a que deje de acusar a Pekín y no trate de sembrar la discordia entre China y Europa. De hecho, el 16 de mayo, el presidente de China, Xi Jinping, había destacado en una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, que Pekín iba a apoyar la celebración de una conferencia de paz internacional, reconocida por Moscú y también por Kiev. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado que Moscú aprecia la visión china de las perspectivas de paz y le da la bienvenida a cualquier iniciativa de este tipo. Pero existe un argumento que está siendo bastante incómodo para Occidente, y es en el cual se dice que la administración dentro de Rusia se ha quedado sin recursos para atacar o para responder a la crisis que se está viviendo también en Ucrania, y por eso necesitan armamento de otros países. Claro, el argumento por la parte china es que ellos no le han dado armas ni a Rusia, pero tampoco por si acaso a Ucrania, y que en realidad lo único que se está viviendo es el resultado de sencillamente el poderío militar ruso. Claro, esto tiene un doble mensaje complicado, porque la Alianza Atlántica quiere hacer ver que Rusia se está quedando sin armamento y por eso hay que seguir apoyando a Ucrania, y por otro lado, si se dice esto, la administración rusa significa que tiene el poderío militar suficiente para seguir en este conflicto, que algunos ya están señalando que va a ser un conflicto de desgaste, una guerra de desgaste. Lo único cierto de momento es que China sigue argumentando que ellos no tienen nada que ver, y si acaso el mérito de lo que se está viviendo, si se le puede decir mérito a esto, dentro del complicado territorio ucraniano, es solamente de la administración rusa.